Nunca imaginé que lo vería de esta manera Method vulnerable. Desprevenido y en una situación tan íntima. Ingresé al baño, inadvertently. Y observed his member exposed without sin embargo. Eso que ocurrió posteriormente es algo que nunca olvidaré. ¿Qué harías si descubras que tu hijastro necesita tu asistencia de manera inadecuada? Te relataré todo de manera convencional. Advertencia. Esta narrativa no es la que aparent permanece hasta la conclusión y compárteme tu opinión. ¿Habrías procedido de la misma manera? My name is Laura. Nunca imaginé que algo tan sencillo como transitar vía el corredor de mi residencia podría cambiarme de manera permanente. Tengo 50 años y estoy casada con Javier desde hace tiempo. Hago durante el amor. Nuestra existencia ha sido considerablemente tranquila. No procreamos juntos. Buttel ya poseía uno de su matrimonio Oremos, un joven de 23 años. Con estatura elevada y carácter reservado, Javier introduced me to Marcos en la primera ocasión. Noté que ambos poseíamos desafíos para establecer nuestra conexión. Siempre fue cordial. Almost me habitué a ser una figura distante, silenciosa en su existencia, una presencia que él reenglicetaba. Pero no lo hacía o buscaba. Sin embargo, hace unos días algo cambió. Era una tarde ordinaria. Javier. Salí temprano al trabajo y yo me dediqué a organizar la house. Mientras me dirigía hacia la habitación de los invitados, escucharon el sonido del agua en el baño, en el que reflexioné en Marcos. No era inusual que se demorara en ducharse. Pero ese día el sonido se me acerqué por recordarle algo que se prolongó, quizás señalar que el agua sin embargo. Al llegar, observé que existía puerta, estaba la entreabierta. Podría haberme proporcionado media, y a regreso. Lo comprendo. Pero something me impulsa algoritmo detenerme justo allí. A medio paso del umbral. Podía ir a observar la emisión de vapor y oír el agua caer, y entonces lo observé con su instrumento. Tano fue afuera, principalmente solo una sombra entre las gotas. Sin embargo, mi corazón palpitó con gran intensidad. Sentí que iban a explotar. No pude evitarlo al permanecer allí y congelada. Lidiando conmigo misma. No estoy segura sé cuánto tiempo estuve en esa situación. Pero cuando reaccioné sintiendo la vergüenza que no me alejé. Impidiendo la respiración de manera expedita. Intentando aparentar naturalidad. Sin embargo, algo había cambiado. Lo que impidió que Marcos, de dar la vuelta aquella tarde de el tiempo parecía haberse detenido al regresar. Virial hizo mis tareas como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la tempestad se desataba en el interior. Me sentía ahí háblame y le avergonzada, como si hubiera usurpado un sagrado espacio que no me marcó en esía. ¿Qué me sucede?, me repetía, y mientras procuraba enfocarme en doblar la ropa. Pero cada vez que cerraba la sombra de Marcos regresaba a mis ojos. Sin embargo, no era la imagen en sí lo que me inquietaba, sino lo que provocó en mí ir. No lo había observado de esta manera. Un hombre no estaba sorprendida a mí misma al notar do particulcido de esos pequeños fragmentos que aparentaban imprimidos en mi memory without mi consentimiento. El oficioso movimiento de las manos como hombros. El agua se deslizaba sobre su dermis. El basta. Laura. Me dije en voz alta. Asustada, unos me prometí olvidar mis pensamientos, había observado. Pero la memoria era Persis Marcos como un environment inextinguible, y a silenciar esa noche cuando Javier regresó a toda a casa con mi sonrisa habitual. Me posicioné frente a él en la mesa, escuchándolo relatar su jornada mientras asiento y contestando cuando era todo parecía natural y yo parecía necesario y habitual. Pero every vez que Marcos transitaba desde nuestra perspectiva, percibía que mi respiración se agitaba. Aunque procuraba disimularlo. Él no parecía tener sospechas y se comportaba la misma calmada habitual, indiferente hacia los pensamientos taquiosos que dominaban mis pensamientos. Antes de conciliar el sueño, me mantuve en mi cuarto observando el techo, inamovible, y mientras oía los existía de Marcos vía el pasillo hacia su habitación. La puerta se cerró delicadamente y entonces. El silencio se volvió más denso por primera vez en un prolongado periodo. No pude lograr conciliar el sueño en los días posteriores. Eso transformaron en una tortura silenciosa. No estoy seguro si era mi imaginación. Pero percibía que la vivienda se había encogido, como si los intervalos entre Marcos y yo nos hubiéramos reducido cada uno. Cada vez que lo observaba abandonar su habitación con el cabello todavía húmedo o escuchaba el agua fluye en el baño de mi mente. Te regresaba a aquel en ese momento. Intentando distraerme mediante la ocupación de mis manos y mi mente en cualquier tarea de limpieza del hogar. De arriba a abajo. Elaborando alimentos. Haz labor Marcos realizando caminatas con el Chief Executive de un municipio o frecuencia. Sin embargo,
Al regresar, siempre hallaba a Marcos. O sentado en el sillón con la mirada concentrada en el televisor o sosteniendo un volumen sereno y indiferente a mi emocionesna por la tarde. Mientras ordenaba la sala, pasé sujeto a él. Y tropecé, se estiró involuntariamente para mantenerme instintivamente. Apoyé mi mano en la suya, el toque fue transitorio. Pero experimenté un estremecimiento. Explorar mi cuerpo es aceptable. Laura preguntó con su voz tranquila y profound. Really, sí, disculpa, he respondido de manera torpe. Nerviosismo al evitar su mirada me apresura a abandonado la launa habitación. No obstante, mi corazón palpitaba con tal intensidad que parecía inminente. Nunca antes había experimentado tal desasosiego en mi pecho, nunca había experimentado nada comparable. Fue como si mi cuerpo y mi mente conspiraran contra mí. No deseaba eso, no debía, y experimenté sus sentimientos experimentados esa noche en la soledad de mí en la habitación. Confronté mis pensamientos, os más oscuros. Amaba a Javier. Mi esposo, un individuo que me había suministrado estabilidad y afecto ausentes. En el embargo, no podía refutar que Marcos os despertaba en mí un anhelo que consideraba sepultado hace años. Me irritaba. Por lo tanto, me menospreciaba por ello, incapacidad para controlar mis emociones. Sin embargo, principalmente me aborrecía debido a que en el fondo no deseaba que esa sensación aún se desvaneció aquella mañana. Decidí desahogar para aclarar mi mente. Me requirió a ir redistancia cualquier elemento que me asistiera a reorganizar mis pensamientos. Visité el mercado y adquirí varios artículos. Artículos domésticos. Luego me detuve con un diminuto café de él en el vecindario. Observé mi reflejo en la ventana y apenas me reconocí que mis ojos revelaban las noches de insomnio y la carga de un secreto que no podía confesar a nadie al regresar. La villa estaba inusitadamente silenciosamente. Deposité las bolsas sobre la mesa y mientras disponía en la despensa, escuché un sonido que emanaba de corridor. Era Marcos. Aparentemente, de no había salido como era usual los fines de semana. Me sorprendieron encontrarlo en casa. Hola, Laura manifestó al ingresar a la cocina, su voz memé. Se sorprendió al no haberlo escuchado. La cercanía de Marcos me asustó. Respondí con nerviosismo al esforzarme por reenfocarme en las frutas que organizó Lolo, expresando con una sonrisa tenue, apoyándose en el umbral de la puerta y sin desviar la mirada de mí. Que todo está bien, recientemente. Estoy incierto. Sus palabras me impactaron de manera diferente. Un cubo de agua fría. Intenté sonreír. Pero la tensión me traicionó, y apercibía algo de lo que intentaba ocultar. No estoy bien. Cuestiones de Marcos. No respondió. Como ya saben las mujeres. En el cambio se aproximó al refrigerador para extraer una botella de agua en el silencio. Sí, se tornó incómodo. Como si existiera algo suspendido entre ambos. Por un instante nuestras miradas se cruzaron y experimenté al notar que el aire se tornaba denso. Me volví de inmediato, simulando la búsqueda de un objeto en un cajón. Pero nada pude impedir que mis manos se temblaran. Comprendía que era imperativo salir. Me dirijo a la sala. Creo que he dejado no mencioné el teléfono de manera apresurada. Por supuesto. Roel respondió con una calma que parecía salir de la cocina casi sin leerme por dentro, escapando con el corazón palpitando en mí. Me observa de tal manera que me provoca una sensación en el pecho, como si sus ojos fuesen capaces de percibir más allá de mí mi fachada, como si pudiera discernir laza en el umbral de la puerta. Intentaba reprimir esa tarde mientras Javier era estando afuera. Decidí recluirme en mi espacio para organizar documentos. Requería distanciarme para eludir cualquier hermetín. No obstante, Marcos el destino parecía decidido a intervenir. Estaba conmigo al lado del ala. Me encontraba cómoda cuando escuché unos golpes sutiles en la puerta. Laura representaba la voz de Marcos. Me levanté de inmediato con el corazón latiendo a 1 por hora. Me respiré y abrí, intentando mostrarme serena y firme sin querer, evitando el contacto visible. Al solo deseaba preguntar si necesitaba. Observé que la asistencia estaba algo ocupada anteriormente. Es que respondiera con un tono vocal suave que parecía desmantelarme. Me Julie, no te preocupes. Estoy bien. En Y mientras mis manos se entretenían. Marcos no se encontraba nervioso con un papel. Se marchó. Permanecer sustenta contacta el marco del ala. Su expresión al abrir la puerta fue enigmática. Algo en su mirada que parecía escrutarme. Como si intentara descifrar algo que no comprendía. Anhelaba manifestar ocasionalmente. Considero que cuando se siente extremadamente sola de repente. Tu comentario me sorprendió. Lo que querías decir.
Respondí di con un nudo en la garganta indicando que Javier no sé siempre la encuentro ocupada. O en silencio. Usted no lo. Sus palabras me impresionaron considerablemente. ¿Qué sucede? Deberían haber aprendido durante años a cohabitar con mis silencios y con el R que había construido junto a Javier. Pero ahora. Marcos me incitaba a interrogar mi genuinera contentments. Thank you as Marcos. Sin embargo. Estoy bien, repetí con una sonrisa tenue que never engañó a nadie. Me giré para regresar a mis pertenencias y él se acercaba. Pero no hizo nada, no expresó nada. Pero pude percibir el calor de su presencia a mis espaldas. El aire entre la situación se tornó densa y por un de inmediato. La habitación completa pareció deténgase si alguna vez requiere conversar. Are, aquí estoy. Susurró antes de marcharse. Me permanecí allí de pie con el pecho agitado y la mente transforma el orden en caos. Lo que transcurría entre nosotros no podía haber sido verídico. No obstante, existía una tensión innegable, que no me atrevía a mencionar desde esa conversación. En cada encuentro con On Mark se percibía distinto. Como si hubiéramos cruzado una línea imperceptible. Que ninguno de los dos se mencionaba. Pero que estaba presente allí en cada mirada. En cada palabra. La casa, que anteriormente me parecía considerable y ya ahora se había transformado en silenciosa en un entorno cargado de tensión donde cada movimiento parecía estar impregnado de significado. Una tarde en la que Javier trabajaba hasta tarde y me hallé sola, en la sala. Tratando de concentrarme en un libro titulado El sonido de la puerta del cuarto de Marcos abriéndose a mí. Me sobresalté. Miré hacia el pasillo y lo observé dirigiéndose a la cocina con el torso desnudo secándose el cabello con una toalla. Laura preguntó acerca de la toalla al notar mi afirmación. Esa era responder intentando ocultar mi nerviosismo manifestado a través de una sonrisa cordial que solicitaba la preparación de algo para la cena. Pero en su tono había un matiz que me desarmaba. No es imperativo. Marcos. Que ya he preparado algo siempre tan organizada, respondió mientras se servía, y a su mirada se entrelazó con la mía por un instante y quedé inmóvil. No era raro que expresara. Sino la magnitud de una mirada de un fuego peculiar e incontrolable empezaba a desarrollarse en mi interior. Deseé levantarse y salir de allí. Pero mi cuerpo no. Respondía. ¿Está segura de que está bien?, le preguntó. Acercándose un poco más. Si estaba solo. Me encuentro algo agotada. Falseé, y nuevamente, Marcos las colocó sobre la mesa y por un breve en el instante en que su mano rozó la mía. Fue un contacto casi efímeros. Pero experimenté una sensación en mi piel, el ardiera deseé separarme. Pero mis pies permanecieron. Anclados al suelo. Si algo te preocupa. Puedes depositar tu confianza en mí, me susurró mientras me observaba sus ojos. Su voz y su cercanía eran abstrusas. Me erguí de repentinamente interrumpiendo el momento. Thank you as Marcos. Estoy realmente bien. Él me observó por unos segundos como si intentara interpretar lo que yo decía, que ocultó. Luego se encogió de hombros y retornó a su habitación. Dejándome sola en un incontrolable torbellino emocional que se encontraba al borde de un abismo. Seducida a avanzar a pesar de la conciencia de que habría regresos entonces él en ese instante. Mi cuerpo y mi mente estaban en conflicto. Una lucha incesante me recordaba que debía regular mis pensamientos y que no podía permitirme contemplar a Marcos. De esa forma, sin embargo, cuanto más loloso se volvía. Más presente en mis evitaciones se volvía. Los pensamientos eran insensatos. La insensatez que podría devastarlo todo. Una noche de tensión culminó. Javier había asistido a una cena de desempleo y la residencia quedó en silencio. Se encontraba en la cocina lavando los platos cuando percibí que alguien me llamaba. Observaba. Me giré lentamente y allí estaba Marcos. Apoyado en el umbral de la puerta con una expresión que me parecía imposible de descifrar. ¿Te ocurre algo?, pregunté con interés. Solo una voz apenas audible. No puedo dormir. Él respondió con una mirada intensa. En ocasiones sintiendo que usted tampoco puede ingerirlo. La saliva de sus palabras resonó en lo más profundo, profundamente en mi cosa que ni siquiera anhelaba reconocerme. Me aferro al tejido de cocina que sostenía. Tratando de disimular mis todos enfrentamos noches de nervios. Es difícil. Se afirmé en búsqueda de justificaciones por las cuales no se sienta. Podemos pasar un tiempo juntos. Os propuso conversar con esa voz serena que siempre aparentaba involucrarme. No considero que sea beneficioso. Na concepte a Marcos respondió con la intención de simular fortaleza.
A pesar de mi resolución. Fluctuaban. Sus palabras me impactaron profundamente. Era cierto que me sentía sola desde hacía un periodo, confinado en una rutina en la que mi voz y mis anhelos ni siquiera eran Marcos. No debía mencionarlo. Sin embargo, Bo lo había realizado y con ello había destruido la última barrera que me protégete. No digas esto. Susurré, débilmente, pero él no cedió. Me observaba como si indagara algo en mis ojos, algo que ya no podía disimular. Me sentía desnuda ante él. Vulnerable de una manera. Raquel Laura nunca había experimentado pronunciar su nombre con una delicadeza que el silencio que siguió me desarmó. Esa durante unos segundos que parecieron interminables. Permanecimos allí en la penumbra de la cocina con anhelo flotando en el aire. Tan tangible como lo prohibido antes de que tuviera la oportunidad. Reaccioné y me giré bruscamente, soltando el paño al ala habitualmente. Me dispongo a dormir. Afirmé apresuradamente, con la voz temblorosa. No esperé escuchar su respuesta. Subí las escaleras casi a la carrera, con el corazón palpitando descontroladamente y el pecho en llamas. Al cerrar la puerta de mi dormitorio, apoyé la espalda contra ella y yo me desprecié. Pero sobre todo, me aborrecí porque en el fondo no deseaba que él se alejara. Esa noche no pude dormir. Su mente no cesaba de divagar en cada instante. Cada término. Cada vista. Y entre Marcos y Moí, me sentía como una prisionera de mis propios pensamientos. Atrapada en la circunstancia que ya no podía regular. Cómo había arribado a un punto que me había permitido perder el control sobre algo tan fundamental como mi experimentar emociones durante varios días, de persuadirme de que, desestimar todo acerca de que mi relación con Marcos era meramente un producto de la soledad y la rutina. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, los días se volvían más difíciles. The concrete tends in the ATM escalation event to Javier from overlook little details. Persist, let me inquire about how they sin without feeling. Que mi corazón estaba a punto de detonar una por la tarde. Mientras me alistaba para la cena, determiné que era necesario comunicarme con alguien. No podía desahogarme de ninguna manera. Continuar soportando la carga de Mrs. Fue en ese momento cuando reflexioné. Me se percató de que algo se había transformado en el mardo en la situación de necesidad emocionalmente. No de forma racional, al como una constante y mi existencia. La sombra que me perseguía constantemente. Las partes de mi corazón experimentaron un vuelco al escuchar su voz una vez más. Esta vez en el umbral de la Laura, ¿puedo hablar contigo un momento? Un instante, expresó con una dulzura que provocó un estremecimiento. Fue lo último que lo necesitaba. Pero no pude rechazarlo, lo hice. Hice un gesto para que se aproximara y, sin más, se acomodó en la mesa opuesta a mí. En ese instante, me sentí insignificante. ¿Te ocurre algo similar? Ve. Marco. Prueba todos mis tappings. Please. Su respuesta fue ambigua y aparentemente la reflexión en la selección de sus. Se observó con intensidad y se manifestó que existía una conexión entre nosotros. Algo que no era posible. Desestimar mi respiración se interrumpió un instante. Fue evidente que podía percibir mis sentimientos. La incertidumbre me invadió con sentimientos. Y una combinación de anhelo y miedo se apoderó de mi ser. Marcos. No comencé a hablar. Pero él respiró. Me interrumpió. No deseo que te. No te estoy solicitando. Solo necesitaba expresarlo en voz alta. Su voz fue serena. Pero sus ojos me lo revelaban. Lo expresaban todo. Me sentí confinada en una mirada que no podía desviar la atención de él. Era como si aguardara una indicación. Una palabra que lo detuviera o lo fomentar que debía realizar. Al final no expresé. No hice nada. Simplemente lo observé y bajé la mirada. La mente incapaz de confrontar la realidad que estábamos edificando involuntariamente el día posterior a nuestra conversación. En la cocina. La situación no mejoró. No pude mirarlo a los ojos. Ni siquiera pude permanecer en la misma habitación que él sin que la atención me sofocara cada vez que observaba todo lo que había intentado ocultar. Todo lo que había suprimido. Resurgir con mayor vigor no podía desestimar. Lo más significativo se había infiltrado en mis reflexiones sobre mis anhelos. Y esto ha concluido. Javier tenía marcha atrás esa tarde. Había optado por permanecer en casa y la casa se sintió más reducida que nunca. Nos sentamos en la sala a ver televisión. Sin embargo, la distancia entre nosotros se había agrandado.
No podía dejar de reflexionar en la conversación que tuvimos. He considerado lo que podría ocurrir si atravesábamos esa línea imperceptible que ya no se volvía tan imperceptible al anochecer. Opté por salir a respirar aire fresco. Recorrí el jardín intentando organizar mis reflexiones. Pero solo me sentía más perdida. Fue en ese momento cuando lo observé de pie. En el marco de la puerta. La voz de Laura me impactó como un susurro. Me giré al susurro. Repentinamente. Consciente de que dicha conversación no podría esperar más que pasar. A Marcos le inquirí. Aunque ya conocía la respuesta de él, él no respondió de inmediato, simplemente me observó. Con la intensidad que había alcanzado. Conocimiento también se aproximó gradualmente. Como si estuviera transitando por un terreno Hazardes. Y yo permanecí allí. Inmóvil. Como si no pudiera avanzar un solo paso. Algo entre nos no podemos continuar ignorándolo, afirmó con una gravedad que me provocó una mayor sensación de asombro. El aire se tornó denso. Como si cada palabra que pronunciara fuese una carga que nos aproximaba más a algo que ninguno de los dos podría impedir. Estábamos al borde del abismo y yo no podría retroceder. Y no deberíamos. Comencé a hablar. Pero él me interrumpió. Depositando una mano con delicadeza sobre la mía. Lo comprendo. Pero no puedo continuar. Refiriendo que no siente sus. La respiración se aceleraba, percibí su proximidad. Ya o calor de su cuerpo. Invadiendo el espacio entre nosotros y. Entonces. Sin poder evitarlo. Lo observé de una forma alternativa en ese instante. Todo lo que había estado esforzándose por verificar si se desbordó todo el existente. Había estado almacenado bajo llave todos los pensamientos y deseos se materializaron o la realidad se percibía con solo una mirada, en el umbral de atravesar la última frontera. Una cual ya no podíamos desestimar previamente de que pudiera mover sus labios el contacto con los míos fue un roce, suave. Solo un suspiro. Pero suficiente, para activar todo lo que existía. Había estado reprimido el contacto de sus labios fue suficiente para quebrar la última barrera ya no tenía control de retorno, lo que había procurado sostener durante todo este tiempo se evaporó y de repente. Me hallé atrapada en la necesidad de experimentarlo y tenerlo próximamente. Mi corazón pulsaba sin intensidad. Aunque mi mente clamaba que eso era un error. Mi cuerpo se oponía a obedecer a Marcos no me proporcionó tiempo para la reflexión se aproximó con urgencia, inaplicable. Antes hands explore mi espalda la atmósfera se volvió densa y saturada, deseo y remordimiento ambos éramos simultáneamente conscientes, esos son nuestras acciones. Pero en un instante. Todo lo demás se transformó en nos besamos de manera irrelevante, de nuevo con mayor fervor y sin reservas. Como si buscáramos recuperar el tiempo perdido. Aunque no podía evitarlo. Reflexionando sobre el prohibido de nuestra conducta. Una parte de mí se comprometía completamente a la experiencia como si hubiera extraviado el control sobre mi propio cuerpo la frontera ya había estado cruzada y nada. Podría interrumpirnos sin de Medsofel sentí que todo se desmoronaba. Nuestro entorno. Pero era una percepción me liberé al separarme de él, brevemente observándolo con la vistos colmados de exclamé, esto no es un conflicto, accurate to Marcos. A pesar de que mis expresiones estaban desprovistas de coherencia. Él no respondió más que con un gesto que me aproximó a él. Disipando todas mis interrogantes fueron una rendición recíproca. Similar a si nuestras almas y emociones estuvieran irremediablemente vinculadas a la distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Se desvaneció y el tiempo transcurrió se detuvo. Aunque el mundo proseguía girando a nuestro alrededor. Esto era deficiente. De importancia estábamos inmersos en un círculo del que teníamos conocimiento de que no podríamos evadir sin inconsecuencias. No obstante. En ese momento. No deseábamos salir por la mañana. Posteriormente. La realidad nos impactó, desde Javier se hallaba en una situación terrible. La cocina indiferente a todo lo existente había ocurrido. Y yo únicamente podía observar a Marcos observando en sus ojos qué cosa existía. Irrevocable alter. Desconocíamos lo que ocurriría. Y no obstante. El hecho de que hubiéramos atravesado esa frontera irreversiblemente. Terminamos atrapados, os den the echo of our with proyección futuraro incierto.
Aunque en el fondo ambos os anhelábamos que esa línea nunca existiera. Esta fue mi historia. Me gustaría tu opinión en los comentarios y si lo deseas me agradó. No olvides presionar me gusta en él. Suscríbete al video y activa la notificación de notificaciones para no perderte nuestros siguientes narraciones de despedida.